Segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 1 al 19. ¿Qué pasó ahí? Bueno, les quiero compartir rápidamente que el gran hombre de Dios llamado David, el rey David, el dulce cantor de Israel, aquel hombre que empezó allá en el campo, en el desierto, pastoreando ovejas, aquel hombre que fue pastor de ovejas, aquel varón que fue un gran guerrero que mató a Goliat, que venció a los filisteos, aquel poeta, aquel compositor, aquel himnólogo, porque el salmista también fue un gran compositor. Pongámonos a pensar nosotros solo en el Salmo 23, el salmo especial del salmista David. Bueno, él llegó a ser rey, como todos lo saben, 40 años, queridos hermanos televidentes, 40 años de gobierno de David, el rey David. Tremendo. Solo pongámonos a pensar nosotros 40 años siendo rey. Bueno, el Señor lo empezó a prosperar grandemente. Usted sabe que David también tuvo sus debilidades como ser humano. Sin embargo, también Dios lo castigó, lo reprendió, y él tuvo que arrepentirse y convertirse también, y alcanzó la misericordia de Dios. David había caído en pecado, sin embargo alcanzó la misericordia de Dios. Viene a mi mente también aquel ladrón que fue crucificado a la par del Señor Jesucristo allá en el Gólgota. Alcanzó la misericordia de Dios. En los tiempos que Jesús estuvo acá en la tierra, ¿cuántas personas vieron la misericordia de Dios? Entonces David, el rey David, gobernó 40 años. Pero hubo un momento en que David ya se sentía como que autosuficiente. David ya se sentía algo, como decimos aquí en Guatemala, algo ancho, ya muy importante. Tenía un reinado muy bueno, tenía un ejército bien preparado, hombres adiestrados para la guerra. Tenía dinero, tenía plata y oro en abundancia. De ahí viene aquella palabra que cantamos nosotros en aquel canto clásico que dice: si David, siendo rey, llegó a tener muchos tesoros, y dijo: todo es de Dios. Y es cierto, porque también lo dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, que David llegó a tener bodegas de oro y de plata. Tenía bastante patrimonio, bastante capital, si podemos verlo en el contexto actual. Sin embargo, llegó un momento en que David, como que su corazón se enalteció. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le ofreció 3 cosas a David. Repito, para que no se le olvide: 7 años de hambre, 3 meses en manos de sus enemigos y 3 días de peste. David dice: Dios mío, que sean 3 días de peste. Sorpresa. Esos 3 días, dice la Biblia, murieron 70,000 personas. Increíble. 70,000 personas murieron en 3 días por la peste que hubo en el tiempo del reinado de David. Entonces David reconoció su pecado. Aquí está la importancia del tema de hoy. Cuando David se dio cuenta que murieron 10,000, 30,000, 40,000 y ya llevaban 70,000 muertos, entonces David dijo: oh Jehová, reconozco mi pecado. Y dice que David le pidió perdón a Dios. Entonces Dios le dijo al ángel que andaba ahí con su espada desenvainada: detén tu mano. Detén tu mano. E inmediatamente la mortandad se detuvo la peste inmediatamente. ¿Por qué? Porque David reconoció su pecado. ¿Por qué? Porque David imploró la misericordia de Dios. Mucho ánimo, respetables televidentes. Que Dios los fortalezca, que Dios nos ayude a todos a seguir adelante. Pastores, adelante. Evangelistas,
adelante. Ministros de la alabanza también, adoremos a Dios. Procuremos la manera de no copiar las cosas del mundo, que seamos auténticos en nuestra alabanza, que haya inspiración del Espíritu Santo de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios prospere grandemente todo el sistema de transmisión de este canal de televisión. Por hoy, Dios los bendiga y siga con Kairos TV. Dios los bendiga, buen día y bendiciones. Gracias.